Amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme como cada semana lo hacen. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, hasta a través de este libro maravilloso, el cual estamos aprendiendo este año, que es Doctrina y Convenios. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido, lo escuchado, ese conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo. Siempre lo repito cada semana para que obviamente no perdamos el objetivo, no perdamos la clave de las clases. Así que a empezar y disfrutar esta clase, sumergirnos en ello. Como saben, estamos estudiando un canon de las escrituras que viene a ser doctrina y convenios y nos corresponde, ya entramos a la semana de el mes de octubre. Como ya saben, dentro de unos días será la conferencia general. Bueno, en estos días se está celebrando la conferencia y celebramos, ya entramos al mes de octubre, nos faltan 3 meses y la cual terminamos el año esperando que pues se haya disfrutado leyendo las escrituras, ¿verdad? Leyendo este libro y de tal manera que podamos cumplir nuestra meta. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 40, son 40 semanas, 40 lecciones, así que las puedes buscar si te falta alguna, si te ha salteado alguna, lo puedes buscar cronológicamente. Y aparte dice episodio, en la cual te va a ayudar mucho. Como saben, también estamos en Doctrina y Convenios sección, nos corresponde esta semana, sección 109 y 110. Unas secciones un poco grandes, amplias, las cuales son maravillosas. Te vas a enterar de muchos misterios, muchas revelaciones el día de hoy, la cual la idea es poder disfrutarlo, poder aprender de la historia de la iglesia y poder saber lo que ha sucedido para poder afrontar en estos tiempos algo similar, algo que hayan pasado y la cual me pueda servir en mi vida. Así que te invito a sumergirte, a disfrutar esta clase y poder encontrarle principios que nos puedan ayudar en nuestra vida. Así que vamos con todo, como dicen algunos. Sigamos adelante y empecemos. El título de la clase el día de esta semana es tu casa, lugar de tu santidad. Lugar de tu santidad. Eso está basado en la sección 109, versículo 3, en la cual pueden ver ustedes ahí una imagen de la construcción del templo de Kirtland o la dedicación del templo de Kirtland, basado en la sección 109, versículo 13, dice: y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú las has santificado y que es tu casa, lugar de tu santidad. Fin del versículo. Han pasado muchísimos años y tenemos en cuenta más o menos para tener una idea el templo de Salomón, el último, que viene a ser, no de Salomón, pero que obviamente se le atribuye a Salomón, el templo donde estaba Cristo. Han pasado más de 1800 años después que se viene a construir un templo, se viene a restaurar un templo tan igual, parecido, obviamente, muchísimo menos en el sentido de valor, de costo y de apariencia, construido el templo de Kirtland, el cual veremos el día de hoy, pero con el mismo simbolismo que se construyó en el Antiguo Testamento o el primer templo, que obviamente pues era portátil, porque obviamente llegaban a una parte del desierto y se construían o se ponían telares, mantas para no verlo, y obviamente trataban de hacer sus sacrificios dentro para que no se vea por el pueblo, hasta que Salomón construyó el gran templo de Salomón, luego fue destruido, luego se volvió a reconstruir, luego fue destruido, hasta que tenemos el templo donde ya estaba Cristo, que también es una restauración en el templo de Cristo, y luego fue destruido nuevamente, que está hasta la fecha destruido, y con la cual encuentran pues solamente una pared que viene a ser el muro de los lamentos, donde van todos los judíos y mucha gente a lamentarse, a hacer sus plegarias o sus oraciones, porque es lo único que queda del templo. Ahora, han pasado 1800 años, estoy hablando del tiempo de Cristo, hasta la fecha, 1800 años, 1836, 37 años, donde obviamente el templo otra vez sale a luz. El Señor pide construir su templo, lo pide construir en Kirtland y lo pide construir en Missouri. Missouri no lo construyeron, solamente llegan a tener el local, el lugar, el terreno, ¿verdad? En Kirtland también, sin embargo, sí se construyó a pesar de la pobreza de la gente, a pesar
de lo difícil que era en esos tiempos construir. Bueno, siempre va a ser difícil construir un templo por el costo. Sin embargo, el día de hoy veremos a ver cuánto, un poco de la parte económica, qué pasó. Vamos a conocer cositas. Así que el templo. ¿Por qué el Señor pide templos? ¿Por qué el Señor le pide a su pueblo construir templos? ¿Qué hay en los templos? ¿Qué misterios ocurren? ¿O hay que el ser humano deba conocer o aprender en los templos? Veremos. Así que te invito a que te sumerjas para poder conocer un poquito más esta clase maravillosa que hay. No sin antes dar gracias a todos los que se suscriben, a todos los que obviamente comentan, gente de Bolivia, gente de Florida, gente de California, gente de Kansas, gente de diferentes lugares. Gracias por sus comentarios, de verdad. Algunos cumplen años, yo les agradezco de verdad por seguirnos, por comentar, porque les gustan las clases y les ayudan en sus vidas. Si te ha ayudado, yo he hecho, ya voy en el 4.º año, ¿te ha ayudado algo en tu vida esta clase? Yo me doy por satisfecho, feliz y contento. Porque ese es el objetivo, que te ayude a pensar, que te ayude a reflexionar, que te ayude a aprender y a que tú mismo seas tu maestro, mi amigo. Ese es el objetivo. Obviamente, hermano, es que no sé mucho. Poco a poco irás aprendiendo, pero la idea es, ¿sabes leer? Agarra tus escrituras y no trates de usar manual, sino poco a poco ya, porque ya has tenido tantos manuales, tantos maestros, tantas clases, ahora te toca a ti aprender. Y de lo que leas vas aprendiendo y vas marcando y lo vas aplicando a tu vida. Y si eres maestro, me encantaría que, bueno, si te ha servido estas clases, que en tus clases lo apliques. ¿Por qué? Porque al final el maestro eres tú. Y muchos, yo veo sus comentarios, que les son maestros de la escuela dominical, de la sociedad de socorro, del coro de élderes, de seminarios, y les han servido. ¡Qué bueno! Ojalá que te sirva la guía, la parte, ¿verdad? Porque tú lo tienes que poner. Cada maestro, cada persona tiene obviamente, su forma de enseñar. Hermano, a mí me gusta enseñar así, me gusta caminar, me gusta poner mis láminas, me gusta poner aquí, me gusta dar un chocolatito, me gusta escribir en la pizarra, a mi hermano no me gusta, etcétera. Cada uno son formas, pero la idea es siempre, el tema central es que enseñemos para que las personas puedan venir a Cristo. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos los que comentan, siempre los leo, hay algunos comentarios que de repente no les gusta la clase, pues bueno, está bien, hay libertad, siempre va a haber la libertad. Agradezco a todos los que se suscriben, a todos los que comentan. Muchas gracias también porque ya están empezando obviamente a suscribirse en el canal de TikTok que les comenté que tengo y que espero que les agrade y les guste, porque yo creo que sí les va a gustar. Ya si no les gusta eso, bueno, qué clase de gusto tendrán, pero es un canal muy agradable, muy bonito, porque son mensajes pequeños, mensajes espirituales en la cual puedes encontrarlo. Una vez más, se llama El Poder de la Enseñanza. Disculpa con todo el respeto. No trato de promocionar nada, simplemente poder que te ayude en tu vida. No cuesta nada. Te pones ahí, buscas El Poder de la Enseñanza, todo junto. Le das clic, suscribirse y siempre te van a aparecer mensajes. La idea que he tratado es que aparezca un mensaje diario, ¿verdad? Pero de acuerdo a ello, pues tú lo puedes buscar y puedes encontrar pasajes de las Escrituras, mensajes de las autoridades generales, y de todas las escrituras estoy tratando de poner, tanto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Doctrina y Convenios, Libro de Mormón, estoy tratando de poner la Perla de Gran Precio, de la Última Conferencia, y así voy buscando mensajes que te agraden, que nos gusten a todos y que nos puedan edificar. Así que estás invitado, y si no, pues no lo hagas, y no hay problema. Toda es la libertad, si quieres, quieres, y si no quieres, seguiremos escuchando la clase y disfrutando, ¿ok? Así que sigamos. Esta semana nos corresponde 5 páginas por leer, pero son 2 secciones a las que aprenderemos. La sección 109, la cual hablará acerca de la oración dedicatoria del templo de Kirtland, ¿verdad? El templo de Kirtland, ¿dónde está? En el estado de Ohio. El templo de Kirtland habla la sección 109, que es una oración dedicatoria. Es la primera oración dedicatoria, es la base para las oraciones dedicatorias de todos los templos, donde normalmente lo hace la primera presidencia. Antes era hecha por el profeta, específicamente. Ahora es por la primera presidencia o a veces el quórum de los 12 apóstoles. Si saben que el presidente Hinckley, el presidente Nelson ha cumplido un año más, ya pasa los 100 años.
Hay que entender que pasado los 100 años es verdad que está vivo y es verdad que se le ve bien, todavía entre comillas se le ve bien, pero es una persona, hay que entenderlo, es anciana y moverse, hey hermano, yo quisiera acá, van a abrir las puertas, yo vi, creo que en Colorado, creo que están haciendo puertas abiertas en un templo, está muy bien, pero es difícil que vaya una persona mayor, ¿verdad? Imagínese trasladar a una persona como el presidente Nelson, yo creo que no puede, es más difícil. No digo que no, yo no soy quien lo decide, pero hay que tratar de entender que a veces va a ser difícil que el profeta llegue a nuestros lugares. Por lo tanto, están sus consejeros, por lo tanto, también su consejero, que es el presidente Oaks, también está mayor, el presidente Henry B. Eyring también está mayor, por lo tanto, de repente asignarán a uno de los miembros del quórum de los 12 para que puedan ir en representación. Así que bueno, el quórum de los 12 para eso están, para ser viajantes. La sección 110 también veremos mensajeros portadores de llaves. Uy, esto es candente. Esto es revelación pura, 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 pura. La sección 110 es poderosa porque hay mensajeros que vienen a esta tierra a ser dar o a ser vistos y a dar revelaciones. Así que entremos a las clases, no sin antes agradecer, muchas gracias por ello, siempre suscríbanse, siempre traten de comentar y me pueden dejar ahí sus impresiones también que de verdad me ayudan a mí, me ayudan a saber de qué les ayuda estas clases. Empezamos un poco con la historia, ustedes pueden ver la parte izquierda, el templo de Kirtland. Obviamente en plena construcción y a la parte derecha lo ven el templo de Kirtland en la actualidad, obviamente ya refacturado, obviamente está pues en perfecto estado. ¿Por qué? Porque está mantenido por la iglesia, ¿verdad? Hay que entender lo que tiene que estar mantenido. Algo que deben entender es de que aquí en Estados Unidos, ya lo saben, obviamente la mayoría de casas, edificios, son hechos de madera, ¿verdad? Porque abunda pues la madera. No, a diferencia de los países latinos donde no abunda la madera o donde la madera es un poco más difícil de encontrar, por lo tanto lo hacen de cemento. Entonces, una casa de madera, un edificio de madera hecho necesita mucho mantenimiento. Es verdad, mucho mantenimiento. Todas las casas americanas que están hechas de madera, pues pasan por eso, ¿verdad? Los cielos cada cierto tiempo, 5, 10, 15, 20 años, tiene que ser mantenido, tiene que ser cambiado un techo por las tejas, por obviamente los huracanes, los templos, las lluvias, tiene que ser cambiado, tiene que ser el roof, lo que se le llaman, o también las paredes, obviamente, pues tanto llover y tanto viento que cae, la madera pues se vuelve vieja, se vuelven ángulos, obviamente, y hay que ir cambiándolo, hay que ir refacturando, manteniéndolo. Y eso tiene un costo, obviamente. Obviamente este templo se ve maravilloso, lo cual pueden ver a la derecha, pero es por mantenimiento, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces, una vez me hicieron la pregunta, hermano, que sigo igualito. No, pues, no, que va a seguir igualito del año 1800 hasta la época. No, ni hablar. Ahora ya pertenece a la iglesia, obviamente ya lo he mencionado, y está mantenido por la iglesia. Obviamente tiene un costo, gasto de dinero, tiene que ir una persona a reparar, a mantenerlo, a pintarlo. Eso es gasto. ¿Y gasto de qué, hermano? De nuestros diezmos, mi amigo. ¿De tus diezmos que das? Bueno, pues ahí están, cuando vas a un templo. Bueno, el templo de Kirtland no tienes la oportunidad de repente de ir, pero si vas a tu templo, ¿verdad? El templo de Arizona, el templo de Guanajuato creo que hay, o el templo del DF que hay en Ciudad de México, el templo de Guatemala, todos los países, pues, ¿verdad? Todas las ciudades, el templo de Bolivia, el templo de Argentina, de Uruguay, Chile. Entonces, todos esos templos indican, pues, mantenimiento. Hay gente que se dedica al mantenimiento y eso es gasto, ¿verdad? Pero si queremos verlo bonito, pues, obviamente se tienen que mantener. Así que disfrutemos. Llegó la hora de los acontecimientos y yo te cuento a pasar un poco de la historia. La construcción del templo de Kirtland comenzó, ojo, toma nota en esto, el 6 de junio de 1833. Obviamente ya no estamos en 1833, hemos avanzado más. Sin embargo, es bueno saberlo. El 6 de junio de 1833 dijeron, vamos a empezar a la construcción del templo de Kirtland. La semana pasada vimos la sección 108, que se dio en diciembre de 1835. ¿Qué quiere decir? Que ya 2 años vienen construyendo el templo de Kirtland. Ahora, esta sección que veremos a continuación, la sección 109, se da en marzo de 1836. La iglesia a punto de cumplir 6 años de organizada,
Por lo tanto, ya tienen un templo, ya están a punto de tener. Como deben saber, la obra no estuvo exenta de dificultades. ¿Qué quiere decir? Que siempre hubo dificultades. Las turbas, la gente que no era miembro de la iglesia, la gente amenazaba con destruir el templo, es decir, estaban en constante peligro. Quienes trabajaban en él durante el día lo custodiaban por la noche. ¿Qué quiere decir? Que muchos miembros dormían cuidando dentro del templo, obviamente en construcción, afuera, en los alrededores, para tratar de cuidarlo porque querían destruirlo. Una vez más, ¿era fácil de destruir? Por supuesto, pues pones un poco de fuego y se prende todo, ¿verdad? Y obviamente no eran troncos específicamente, pero sí en su mayoría tenía madera. La madera pues arde y se prende y prende todo, ¿verdad? Como sabemos. Entonces, los miembros custodiaban por la noche. Los muros tenían aproximadamente 1,5 metros de altura en el otoño de 1834, para que tengas una idea, pero se levantaron rápidamente durante el invierno. Para noviembre de 1835 comenzó el enlucido exterior, se mezcló vidrio triturado para que las paredes brillaran. Ese templo que tú ves ahorita en la parte derecha, que parece blanco, bueno, que lo ves blanco, obviamente no fue el color al inicio, fue sino resplandecía. ¿No? Es lo que hicieron con vidrio triturado para que las paredes brillaran. Ahora, toma nota con lo siguiente: bajo la dirección de Brigham Young, el interior, escucha bien, el interior del templo se terminó en febrero de 1836. Las hermanas confeccionaron las cortinas, las alfombras, hay que entenderlo, siempre han habido alfombras, es decir, que Brigham Young, sí, el presidente Brigham Young, el lobo, el conocido como el león, el sucesor en la presidencia, Brigham Young, se va preparando y es él quien dirige la construcción del templo de Salt Lake City, ¿verdad? El templo del lago Salado. Por cierto, todos trabajaban. Brigham Young también trabajaba. Sí, el que fue pues el sucesor en la presidencia, y él también el que construyó el templo, el gran templo de ahí, o el que mandó, el que inició el templo de construcción, la construcción del templo. Él participaba ahí en la construcción del templo de Kirtland. Ahora, todos trabajaban, casi todas las hermanas de Kirtland trabajaban tejiendo, cosiendo, hilando. ¿Con el qué? Con el propósito de impulsar la obra del Señor, haciendo la comida para los hermanos, para los trabajadores, cosiendo, hilando, obviamente, pues haciendo muchas cosas, ¿verdad? La mujer era incansable. ¿Se parecen a nuestras mujeres de la actualidad? Bueno, pues sí, porque ahora ya no ven novelas, ¿verdad? En ese tiempo no había televisión para ver novelas. Sí, se parecen a nuestras hermanas, ya vamos, para que todos estemos felices y contentos. Ahora, debemos saber que vamos a abrir el telón de una de las escenas más poderosas de la restauración. Esto es primera vez pues, que se construye un templo en este tiempo y es algo asombroso. Esta es la historia cuando un pueblo pobre construyó una casa para el rey de Reyes. ¿Dónde estamos? Seguimos en Kirtland, Ohio. ¿El pueblo cómo está? Sin dinero, sin arquitectos profesionales, están bajo amenazas y burlas. Los santos levantaron un templo con sus propias manos, las mujeres hilaron, tejieron y cosieron para vestir a los obreros, los hombres extrajeron piedra, enlucieron las paredes y hasta mezclaron vidrio molido para que la casa del Señor brillara a la luz. ¿Símbolo de qué? Símbolo silencioso de fe en medio de la pobreza y el peligro. El 27 de marzo de 1836, sí, a pocos días de cumplir los 6 años de restaurada la iglesia, antes del amanecer las calles se llenaron. Casi 1,000 personas abarrotaron el templo y otra multitud tuvo que ir a un local contiguo. Toma nota, 27 de marzo de 1836, te lo repito, antes del amanecer las calles se llenaron. Casi 1,000 personas abarrotaron el templo y otra multitud tuvo que ir a un local contiguo. Hubo lecturas de las escrituras, himnos, un sermón de 2 horas y media a cargo de Sidney Reed, un poderoso Sidney Reed. Era un conocido orador profundo, buenísimo. 2 horas y media hablando, él sostenía el sostén solemne de las autoridades, la Santa Cena, se repartió la Santa Cena y por primera vez en esta dispensación se dijo el Hosanna Shout.
¿Qué quiere decir eso? Hosana al Señor. Entonces José Smith se puso de pie y leyó una oración que, según su propio testimonio, le fue dada por revelación, que leyó Doctrina y Convenios, sección 9. Fue la oración dedicatoria del primer House of the Lord. ¿Qué quiere decir? La casa del Señor, de los últimos días. Sí, mi amigo, ese título lo puedes encontrar en todos los templos que hay en el mundo, en diferentes idiomas, obviamente. Casa del Señor dice en español, House of the Lord en inglés. Así que eso es la oración que se dio ese día. Durante esos meses se derramaron dones espirituales como en un Pentecostés moderno. Hubo visiones, lenguas, diferentes tipos de lengua, de profecías, probablemente más santos, presenciaron manifestaciones espirituales inusuales que en cualquier otra era de la historia de la iglesia. El cielo respondió al sacrificio del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Tú, dentro de tu pobreza, dentro de tu sacrificio, me das la ofrenda, dice el Señor, ángeles vayan y manifiéstense a ese pueblo que se sacrifica. Siempre sucede eso. No olvides esa ecuación. Gente, pueblo que se sacrifica, recibe recompensa. No lo olvides. No lo olvides. ¿Quieres recibir una recompensa dentro de lo que tú tienes, dentro de tu pobreza? Pues sacrifícate. No hay otra alternativa. Esa es la ecuación. Sacrificio en pobreza, revelación, respuesta, resultados, bendiciones. ¿Ok? Ya te lo doy clarito, mensaje. Tómalo nota, anótalo. Ahora, vamos a ver lo que dijo José Smith. Joseph Smith dijo el domingo 27 de marzo. La congregación comenzó a reunirse en el templo alrededor de las 7 de la mañana, una hora antes de la hora prevista para la apertura de las puertas. Estoy leyendo la historia que el mismo José Smith lo narró. Muchos hermanos habían llegado de las regiones circundantes para presenciar la dedicación de la casa del Señor y compartir sus bendiciones. Y era tal ansiedad en esta ocasión que cientos de personas, probablemente 5 o 600 personas, se congregaron antes de la apertura de las puertas. Antes. Los presidentes entraron con los porteros, quienes los colocaron en las puertas interior y exterior. También asignaron a nuestros mayordomos para recibir donativos de quienes estuvieran dispuestos a contribuir para sufragar los gastos de la construcción de la casa del Señor. También dedicamos los púlpitos y los consagramos al Señor. Imagínate, un paréntesis aquí en lo que está narrando el profeta. También se puso gente para que puedan recibir los donativos, pero fue poco, pues. ¿Tú te imaginas ir al templo y que te diga, hermano, no colabora con algo? Sí, porque ese templo estaba en deuda. ¿Cuánto hemos cambiado, verdad? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Tú te imaginas que haya eso ahorita, que vas en la dedicación de un templo y tú dices, hey, vamos a verlo? Y diga, bueno, antes que entren, por favor, aquí sus donaciones. Sería terrible, ¿verdad? Se vería feo. Se vería no tan agradable. Claro, pues porque ahora hay dinero. Porque las arcas del Señor no necesitan. Ahora, ¿por qué lo menciono eso? Y por qué diga, ay, hermano, pero no diga eso. No, a ver, es bueno saberlo. Siéntete bien. Sí, las arcas están llenas, bueno, siempre y cuando estés pagando tu diezmo, ¿verdad? Yo supongo. Entonces las arcas están bien y uno va y dice, pues oye, no me vas a estar pidiendo porque las arcas están llenas, uno paga diezmo y es fruto de eso. Pero te imaginas al contrario, en ese tiempo no hay, pues. Todavía no está establecida la ley del diezmo. Por lo tanto, no money, no hay money, no lo hay. No hay dinero. Por lo tanto, hay deudas. Y por lo tanto, dicen, bueno, es una manera, vas al templo, quieres, por lo menos vas a entrar a la sesión, quieres ver la dedicación, dona algo. Pero la donación es muy poca. ¿Por qué? Porque la gente era pobre. No había dinero. ¿Te imaginas? ¿Qué le puedes pedir? Ya, pues lo pararon de cabeza y ya no caía más. Entonces, sigamos adelante con la historia. Lo digo esto para que sepamos los acontecimientos que pasan. Dice el profeta, se abrieron las puertas, los presidentes Rigdon, Cowdery y yo acomodamos a la congregación a medida que entraba. Y según nuestros cálculos, recibimos entre 900 y 1000 personas, que era la cantidad máxima
que cabía cómodamente. Informamos entonces a los porteros que no podíamos recibir a más, y una multitud se vio privada de los beneficios de la reunión debido a la falta de espacio en la casa. Lamenté que alguno de mis hermanos y hermanas se viera privado en la reunión y les recomendé que fueran a la escuela a celebrar una reunión, lo cual hicieron y también llenaron esa casa, aunque muchos se quedaron afuera. ¿Te imaginas? Todos los lados donde iban, la gente abarrotada, llena. Continúa la historia diciendo, a las 9 de la mañana el presidente Sidney Rigdon dio inicio a los servicios del día con la lectura de los Salmos 96 y 24. Habló durante 2 horas y media con su habitual tono lógico, sí, Sidney Rigdon. Su oración y discurso fueron muy contundentes y sublimes, muy apropiados para la ocasión. En un momento dado, durante sus palabras, se mostró un tanto sentimental y arrancó lágrimas de muchos. Luego hizo una retrospectiva sobre los esfuerzos, privaciones y angustias de quienes habían trabajado en los muros de la casa para erigirlos, y añadió que había quienes los habían humedecido con lágrimas en la silenciosa penumbra de la noche, mientras oraban al Dios del cielo para que los protegiera y detuviera las manos impías de despiadados saqueadores, quienes al colocar los cimientos habían profetizado que los muros nunca serían erigidos. Admitió que había muchas casas suficientemente grandes construidas para el culto a Dios, pero ninguna, excepto esta casa, en toda la faz de la tierra que fuese construida por revelación divina. Después de terminar su discurso, invitó a los diversos quórumes, comenzando por la presidencia, a que se pusieran de pie para manifestar su disposición a reconocerme como profeta y vidente, y a sostenerme como tal mediante sus oraciones de fe. Luego pronuncié un breve discurso e invité a los diversos quórumes y a toda la congregación de los santos a reconocer a la presidencia como profetas y videntes y a sostenerlos con sus oraciones. Todos convinieron en hacerlo, poniéndose de pie. Entonces se sostuvo a otros oficiales de la iglesia. La votación fue unánime en todos los casos y profeticé a todos que si apoyaban a estos hombres en sus diversos puestos, el Señor los bendeciría. Sí, en el nombre de Cristo recibirían las bendiciones del cielo. Se cantó un himno, se ofreció la oración dedicatoria y terminó. Fin de la cita. ¿Dónde lo encuentro esto que he leído, mi hermano? Pero que quieres saber de repente y ya sabes inglés, muy bien, pues te lo puedes encontrar en Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo lo he dicho que hay varios tomos. En el tomo 2, 418 y 419 lo puedes encontrar. Clarito, porque algunos me piden, hermano, ¿y de dónde usted está inventando eso? Bueno, pues ahí está, ya, ahí está. Ándale, lo lees en inglés y obviamente vas a encontrar lo mismo. Poderoso, ¿verdad? Hermoso lo que dijo el profeta José Smith, lo que sucedió en ese momento, la oración dedicatoria, en la gente que había. Yo calculo que no hubiera un 900 a 1000, porque el templo de Kirtland es pequeño, es muy pequeño, no es tan grande, no es tan grande, habrán estado, pero sentados en media nalga, casi, ¿no? Así de costadito, pero muy difícil que entren 1000. Pero bueno, pues son cálculos, ¿no? Son cálculos, tampoco no se contó a la gente, como a veces no se cuenta. Para que tengas una idea, una conferencia de estaca, de tu estaca, normalmente a nivel mundial, las estacas reúnen casi a 1000, casi. Pero si te das cuenta, donde se realizan las conferencias de estaca, pues son capillas grandes, ¿verdad? Son de 2 alas. Alas quiere decir, pues, donde está la reunión sacramental y atrás está el salón de entretenimiento, o como le llaman, salón cultural. Entonces se abre y ahí más o menos van como 400 personas, 500 personas, 600 personas, ahí entran y luego va la gente pues en diferentes aulas, obviamente en la otra ala de la capilla. Estamos hablando de las capillas que normalmente sí son construidas a nivel mundial, ¿verdad? Tienen esa estructura. Entonces, por lo tanto, se reúne un promedio de 800, 1000 personas. Promedio. Entonces, toda esa gente, claro, sí se puede juntar en una estaca, pero que hayan entrado aquí en el templo de Kirtland, yo lo veo difícil, muy difícil. Pero bueno, no estuve ahí, estoy dando solamente una opinión. Pero esa, como dicen, a ojo de buen cuero, a veces se calcula y dice, pues bueno, sí, la gente está parada, se habrán sentado de repente en medio del pasadizo, amontonaditos. Quizás llegaron a esa cantidad.
No debemos olvidar que el 5 de marzo del 2024, esto quiere decir el año pasado, la comunidad de Cristo transfirió, lo que ya comenté al comienzo y lo he comentado en varias clases, transfirió la propiedad del templo de Kirtland y de varios edificios históricos de Nauvoo, Illinois, junto con documentos y objetos a la iglesia de Jesucristo. Es un decir, transfirió, porque obviamente no transfirió, ¿verdad? Transferir es pues pasar, bueno, sí, lo transfirieron, sí, pasó de un lugar a otro, de una persona a otra, de una empresa a otra, sí, o de una iglesia a otra, pero bueno, eso se compró, ¿verdad? Por varios millones de dólares. Ya lo he mencionado también en una clase. Es por eso que el templo de Kirtland pertenece a la iglesia y así lo hicieron para que podamos hablar de la clase. Ah, mentira. Eso ya habían, obviamente, llegado a un acuerdo. En el templo de Kirtland se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery Jesús. Sí, mi amigo. Jesús se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Les dijo quién era él y perdonó sus pecados. A continuación tuvieron una visión en la que Moisés, el profeta Moisés, les entregó las llaves del recogimiento de Israel. Luego apareció Elías con la dispensación del Evangelio de Abraham. El último fue Elías el profeta, otro Elías, sí, Elías el profeta. También se apareció anunciando que había llegado el momento de volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Habiendo dicho esto, Elías el profeta restauró las llaves de esta dispensación, a lo que la iglesia llama actualmente el poder para sellar. Ahora, analicemos la sección conocida como la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Sí, así se le conoce a la sección 109. Ahora, en los primeros versículos de esta sección que vamos a analizar, vemos la oración comienza con gratitud. El profeta dice gracias. Gracias por las experiencias obtenidas en este tiempo, que no ha sido fácil, pero que ha valido la pena. Gracias Dios por la oportunidad de sacrificar todo lo que tenemos. Gracias por estos años de trabajo y esfuerzo. Gracias por la oportunidad de ahorrar y sacrificar todo lo que pudiéramos. Gracias por la oportunidad de consagrarnos y con ampollas, moretones, simplemente darlo todo. Yo hago un alto aquí. Yo he estado en una construcción de una capilla y es trabajo. Obviamente, menos mal que en mi época también ha sido que ya se pagaba y se hacía. Yo solamente fui a los últimos días porque así se nos pedía donar horas, nada más de pequeñas limpiezas, pequeñas ayudas. No era tanto, no era tan fuerte. Pero yo cuando era niño, cerca de mi casa, había unos miembros de la iglesia y ellos llevaban ollas de comida. Ya lo he contado también en una clase para la construcción de la capilla de los miembros, que se construía un poquito más lejos de mi casa, en la cual esa fue mi primera capilla. Y el primer día que yo llegué y entré, ya oficialmente pues como miembro, yo lo contemplé, esa capilla era inmensa para ser latina, ¿verdad? Capilla latina, ya no hay esas capillas inmensas. Era grandísima esa capilla. Para que tengan una idea, tenía creo que 2 o 3, 4 canchitas de fútbol, ¿no? Imagínense, era bien grande, la parte de atrás era grande la capilla. Y, y yo lo contemplé. Lo contemplé para que tengan una idea en mi adolescencia, que conocí la iglesia y entré, lo contemplé como arquitecto. Y sin ser ni arquitecto ni ingeniero, no sabía nada, pero lo miraba. Y lo miré por una razón, porque yo sabía que había gente que ahí lo habían construido, que habían donado su tiempo, había llevado comida, tiempo, los hermanos habían ayudado. Claro, para mí fue fácil llegar y unirme a la iglesia. Y listo. Yo no pasé eso, yo no hice nada ahí. Pero yo sentí gratitud en ese momento. Cuando ya fui joven en otra capilla que tuve la oportunidad de ver construir, y ahí sí participé. Y es todo un sacrificio. Y es un sacrificio incluso para los que no hacemos mucho. Sin embargo, es impresionante cómo
Debemos entender que estos pioneros se sacrificaron para construir un templo dentro de sus pobreza y dentro de lo difícil que era con la gente, con la chusma que quería destruirlo, estando cuidando, dando tiempo, no tengo ni tiempo para mi familia, soy pobre, pero sí tienes que donar tiempo, tienes que ir a construir, tienes que ir a cortar piedra, tienes que traer la piedra, tienes que hacer la madera, tienes que ver las cortinas, tienes que hilar, tienes que hacer alfombras, tienes, etcétera. Es decir, tienes que trabajar. Y trabajaba el hombre, y trabajaba la mujer, y trabajaban los hijos hasta donde pueda. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no el profeta de empezar con una oración de gracias? ¿Verdad? Y el Señor retribuye eso. Vamos a ver lo que dice luego. El profeta da una súplica, que el Señor acepte la casa edificada en medio de gran tribulación, dice el versículo 5, y se manifieste a su pueblo, y para que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse. Esta casa es el templo, y el templo no es un monumento, es un punto de encuentro real con Cristo. No quiero dejar pasar que el versículo 1 se parece a la oración dedicatoria del templo de Salomón, cuando dice: gracias damos a tu nombre, oh Señor Dios de Israel. Tú que guardas convenio y muestras misericordia a tus siervos. Esto lo podemos ver tan igual o parecido en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 23, cuando se dedica el templo de Salomón. En el versículo 4 de esta sección también se ve la humildad del pueblo ante Dios. Te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros, tus siervos. Siempre debemos reconocer que somos siervos y que hay un Dios. Es verdad que nos trata como hijos, que nos ama, pero el reconocer su autoridad es señal de humildad. Es un Dios y tenemos que respetarlo y tratarlo como tal. En el versículo dice que el templo se construyó en medio de gran tribulación y de pobreza. La obra del templo había comenzado el 5 de junio de 1833. Durante los 3 años siguientes, los santos soportaron muchas pruebas y dificultades a fin de construir una casa para el Señor. Si en estos tiempos te sientes cansado, mi amigo, recuerda los de esa época. Y te cuento más. La mayoría de la gente tenía pocas posesiones y poco dinero. Pero todo hombre capaz trabajaba un día a la semana en el templo. Trabajaban en la cantera, cortando arenisca para formar los muros del templo. Trabajaban como carpinteros, pintores, carreteros y en muchos otros oficios. A veces hasta 100 hombres trabajaban en el templo a la vez. Las mujeres hilaban, tejían, cosían para hacer cortinas y alfombras, como ya lo mencioné. También preparaban ropa y comida para los obreros de la construcción. Así que a los que ya no quieren cocinar, ay, hermano, ya estoy cansada de cocinar, yo ya no cocino. A los que no les gustan los deberes domésticos, ay, hermano, yo estoy cansado de limpiar la casa, ya, eso me cansa. ¿Te imaginas? Hermana. O, imagínate lo siguiente, a ver, hermanita, o familia Gómez, les toca dar de comer para 50 trabajadores que están en el templo. ¿Te imaginas? ¿Ah? ¿Quieren saber números? Te lo cuento. Para que sepas tú la realidad. Da de comer pues a 50. No das a comer a 4 gatos que están en tu casa, dar de comer a 50. Y ojo, cocinar para 4 es diferente y totalmente diferente a cocinar para 50. Tienes que saber las porciones, tienes que estar todo listo, si no, no te sale nada. Cocines lo que cocines, de cualquier país la comida, de cualquier país. Así que no me digas que no, hermano, yo sí, yo cocino para 3 y yo puedo cocinar para 50. No, es muy diferente. Te cuento datos, números, para que sepas. El templo es de 3 pisos, el templo de Kirtland, y costó entre 40 y 60 mil dólares. No de este tiempo, no, pues, de ese tiempo. 40 y 60 mil dólares lo dona cualquiera. No, el templo en ese entonces costó 40 a 60 mil dólares. En esa época, una cantidad enorme de dinero, en una época en la que el trabajador promedio, para que tengas una idea, solo ganaba unos 2 o 3 dólares al día. ¿Te imaginas?
ganar $2 o $3 al día y que el templo cueste 40,000. ¡Wow! Muchos santos dieron casi todo lo que tenían para construir el templo y pensar que luego se vendería ese templo por millones. Eso es lo que ha costado la iglesia, lo que ha comprado la iglesia. Y ese dinero se pagó con donaciones, por cierto. Y si la iglesia puso, pues no se pidió a nadie en este tiempo, en el 2000, en el año pasado para que lo compre, a nadie se le ha pedido y nadie que lo haga porque ahora la iglesia pues es solvente. Tanto se ha avanzado que hoy día el profeta anuncia en cada conferencia, ¿te das cuenta? La construcción de templos. Y uno pues está feliz, ¿verdad? ¡Yupi! Oyendo porque no pide a sus miembros que puedan dar el dinero. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sigue adelante, mi hermano. No te detengas. Esta iglesia es verdadera. Aquí lo estás viendo. Mira, al comienzo la gente tenía que construir templos. Ahora, sentadito, escuchando la conferencia, escuchas y dices, en tu ciudad se construirá un templo. Y tú dices, ¡yupi! Y no te piden nada. Solamente el día de la inauguración puedes asistir y luego asistir al templo frecuentemente. ¿Cuánto ha cambiado la iglesia? Y sigue avanzando. El Señor nos manda a buscar conocimiento, siguiendo con la clase y siguiendo con esta sección. Dice que nos manda a buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, dice el versículo 7. En una época de sobreinformación, el templo enseña a estudiar con la mente y a discernir con el espíritu. Eso es lo que enseña en estos tiempos. ¿Y cómo tenía que ser el lugar? El versículo 8 lo dice, una casa de oración, una casa de ayuno, de fe, de instrucción, de gloria, de orden. Una casa de Dios. Eso lo vemos en nuestras iglesias también, que la gente pueda ser instruida, que la gente pueda aprender materias. Esto aplica a los santos de hoy día. Tenemos que instruirnos, tenemos que aprender más. Un sud tiene que gustarle aprender. Las iglesias, las capillas, es para aprender. Pero como dijeron, yo escuché muchas veces, en lugar de estar aprendiendo, lo usamos solo para diversión. Actividades recreativas y bailes y fiestas. Es más, en algunas capillas han querido usarla para celebrar 15 años, para celebrar cumpleaños, cuando eso no es el objetivo de una capilla, mi amigo. Ay, hermano, pero es el 15 años de mi hijita, de mi única hijita. Si mi amigo quiere celebrarlo, alquila tu local y te diviertas hasta altas horas. Pero la capilla no son eso, no es hecha para eso. Es para que nosotros seamos instruidos, para que se den capacitaciones. Yo he visto en muchas capillas a veces ir a laboratorios que dan información contra el COVID, ir a laboratorios que dan preparación para las mujeres, ir a laboratorios que dan preparación psicológica. Eso me parece perfecto. ¿Por qué? Porque está instruyendo a la gente y a veces no solamente es para miembros, sino para toda la comunidad que vaya y que asista. Obviamente sin fines de lucro, ¿verdad? Porque eso es donación, o sea, no se puede cobrar una entrada, no se puede cobrar, la institución no lo puede hacer tampoco para cobrar, porque todo es gratis, que ese es el objetivo. Eso es el objetivo de construir una iglesia, una capilla y un templo. Se pide también que la presencia de Dios siempre esté continuamente, dice el versículo 2. Es el deseo y nosotros ayudamos para poder buscarlo. El versículo 13 también se da una promesa para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa sientan tu poder. Eso es lo que dice el versículo 13. Eso es lo que es el templo, un lugar donde podamos sentir su poder. Cuando cruzamos la puerta de entrada al templo, es un momento para poder sentir la diferencia. El mundo se puede caer a pedazos, el mundo agobia a la gente, el mundo es complicado, pero el templo es diferente y eso es el motivo que se nos invita a que lo visitemos seguido para sentir su poder. El versículo 14 dice que se reúnan para aprender de los mejores libros. Para entenderlo mejor, tengo que explicar. En esta sección estamos hablando del templo de Kirtland. El primer templo construido en esta dispensación es el templo de Kirtland y no es como los templos de ahora o de este tiempo. Eso sí, hay que saber la diferencia. El templo de Kirtland no se parece a los templos de ahora.
Es muy diferente. El templo de Kirtland es como una capilla a la que todos asisten y no se pide recomendación para entrar. Por ejemplo, en ese tiempo, la escuela de los profetas se trasladó al templo de Kirtland para que puedan ser enseñados. Enseñaban muchas clases para que los miembros aprendan. Entre las clases estaba la clase de hebreo. En hebreo, sí, que se enseñaba hebreo, que el profeta deseaba aprender y estaba muy emocionado. En aquel entonces los santos no sabían qué era un templo, ni para qué servían, ni qué harían allí. Cuando se terminó el templo de Kirtland, no era un lugar al que solo se pudiera entrar con una recomendación como es ahora. Era un lugar público, un lugar donde los santos se reunían con sus hijos, sus amigos o cualquier persona para adorar y aprender juntos. Los santos se reunían allí para los servicios del día de reposo. También realizaban las conferencias generales de la iglesia, las reuniones de ayuno, y adivinen qué día era. Se celebraban el primer día de cada mes. ¿Qué, hermano? ¿Qué se celebraba el primer día de cada mes? El jueves se celebraba, el primer jueves de cada mes se celebraban los ayunos. No eran como es ahora, que es sábado para domingo, ¿verdad? Se celebraban el primer jueves de cada mes. Y para empezar, los miembros iban al templo y empezaban su ayuno. Así era antes. ¿Eh? Imagínate ahora que todos los sábados vamos al templo para empezar el ayuno. Ucha, nadie va, nadie ayunaría. Es más difícil, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos cambiado? El tiempo, obviamente la temporada que vivimos o los tiempos que vivimos nos hacen cambiar algunas cosas. La historia de la iglesia nos enseña cómo es al comienzo y cómo empieza la iglesia. Que esto nos sirva para poder valorar más. El versículo 15 nos dice que al asistir podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo indescriptible. Mi buen amigo, no te dejes llevar por los demás, que dicen que el templo es bonito y hermoso y uno no siente nada. Esto es algo personal, algo que tienes que atesorar en tu vida. Tienes que ir con la intención de poder tener un acercamiento con el Señor y luego salir con el deseo de poder servirlo a Él. Y no es solamente recibirlo y tener experiencias espirituales, sino poder servirlo con nuestro llamamiento en nuestra vida diaria. Además, el Señor te pide pureza, que ninguna cosa impura entre y que si alguien tropieza se arrepienta pronto para ser restaurado, dice el versículo 21. Para ello es que se pide una recomendación. Los templos son lugares restringidos, no son capillas donde todos pueden entrar. A los templos se pide algunos requisitos mínimos que tienes que tener. Ahora, no indica que los que ingresan al templo son perfectos, porque el versículo 21 dice que si transgreden, deben arrepentirse cuanto antes, es decir, rápidamente. En los siguientes versículos vemos que el templo no nos encierra, nos envía. Los siervos salen con el nombre de Cristo sobre ellos, rodeados de su gloria y guardados por ángeles para llevar nuevas gloriosas hasta los cabos de la tierra. También se nos dice que cuando vamos al templo hay promesas, porque también ruega protección contra armas forjadas, calumnias y combinaciones inicuas. ¿Qué desea el Señor de su pueblo? Lo que se ve es el cuidado que tiene sobre sus hijos obedientes. Es una visión misional y valiente de la vida. Creo que sigue hasta ahora. No estoy muy seguro, pero cuando los jóvenes van a ir a la misión y cuando están en el centro de capacitación misional, van al templo y pueden recibir estas ordenanzas. Es decir, que los jóvenes salen preparados y protegidos. Ahora, en el versículo 30 parece que fue la frustración de José lo que se menciona, porque dice que las obras de los demás sean desmenuzadas y arrolladas por el granizo y por los juicios que mandarás o que mandarás sobre ellos en tu ira, para que se den fin a las mentiras y calumnias en contra de tu pueblo. Eso es lo que sufría José Smith y el pueblo. Para los que no saben o no han enseñado el Evangelio, les comento que no es fácil predicar. Tiene sus complicaciones la prédica del Evangelio y es complicado enseñarlo. Es difícil y encima enseñarlo desde una perspectiva negativa. En ese tiempo es algo difícil de hacer. ¿Cómo enseñó a los que hablan mal de la iglesia? Te debes hacer la pregunta. ¿Te imaginas en este tiempo que muchos vecinos que tú tengas, casi donde tú vivas, se hable mal de la iglesia? ¿Cómo harías tú para enseñarle si todos hablan mal de la iglesia?
ingeniártelas, ¿verdad? Es muy difícil. No es fácil y todos los santos de ese tiempo se sentían así. Ellos vivían en Kirtland, sí, con unos cuantos, pero los demás no estaban a favor. ¿Cómo les predicas a ellos el Evangelio? Entonces no es fácil. Y todos los santos de ese tiempo se sentían así, hasta el mismo José Smith. En el versículo 34 dice, oh Jehová, ten misericordia de este pueblo. José Smith lo llama Jehová, el nombre del Dios del Antiguo Testamento. Un recordatorio que el templo de Kirtland se parezca al templo de Salomón, donde Jehová era el Dios de Israel. En este versículo también se indica que se perdone los pecados de los que asisten. Es verdad que se pide pureza, pero también se entiende que no son perfectos y que van a pecar, pero que el arrepentimiento sea pronto, y por ello se pide que perdonen estas transgresiones. En el versículo 36 también se menciona que se haga como en los días de Pentecostés, y eso ocurrió. Oliver Cowdery escribió que vio la gloria de Dios como una gran nube que descendía y se posaba sobre la casa de Kirtland. Benjamin Brown escribió que esa noche, durante un tiempo de instrucción, dijo que una columna de nube se posaba sobre la casa brillante como cuando el sol brilla sobre una nube como el oro. Y luego dijo que 2 asistentes, y esto es lo que escribe, vieron a 3 personajes rondando en la habitación con llaves brillantes en sus manos. Hubo muchas experiencias religiosas con los asistentes. Hay muchos testimonios de ese día. El Señor, así como pidió sacrificio a su pueblo, también dio revelaciones de su poder ese día. La divinidad descendió con el pueblo de Kirtland. ¿Te preguntas todavía, a estas alturas, si el profeta José Smith es un profeta de Dios? Te puedes tener tus dudas, no hay problema. Pero respóndeme, mi amigo, ¿qué hacemos con esta gente que tuvo esas experiencias? ¿O mintieron también ellos? ¿Por qué lo sostuvieron al profeta? ¿Mintieron lo que vieron? ¿Qué te puedes llegar a la conclusión? ¿A qué conclusión llegas sabiendo toda esta historia? Que toda esta gente es verdad. Muy bien. ¿Y el profeta José Smith, que estaba ahí? Ah, no, él no es verdad, hermano. Bien raro, ¿no? Esto que sirva para que fortalezca tu fe, tu testimonio, mi amigo. Y para que sepas que esta es una iglesia verdadera. Este es el origen de nuestra iglesia. Esta es la historia. La oración también pide que se derrame el don de lenguas como de fuego. Aprendemos que el templo capacita para tiempos difíciles, siempre debemos visitarlo para estar preparados. También leemos que el profeta no se recrea en la destrucción. No nos deleitamos en la destrucción, dice el versículo 43. Él pide salvación de las calamidades y liberación para los oprimidos, incluidos los expulsados del condado de Jackson. Sí, de Missouri. Dice el versículo 47, es una enseñanza del corazón quebrantado que clama justicia, pero sin perder la caridad. Eso era el profeta, y muchos de los que lo acompañaban querían justicia con los de Missouri, pero también al mismo tiempo anteponían la misericordia. El profeta no se olvida de la gente de Missouri. Sí, la gente que había sufrido, que había sido sacado de sus casas. En el versículo 52 es duro lo que se dice de la gente de Missouri. Enciéndase tu ira y descienda sobre ellos tu indignación a fin de que sean talados, raíz y rama, dice el versículo. Es duro. Y esto sucedió en unos años después con la guerra civil, que también ya lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar, que ocurrió en Estados Unidos. Sí, ve la historia, verás que en Estados Unidos ocurrió una guerra civil. Missouri, por ser un estado fronterizo donde habían estado los santos que fueron sacados, en ese tiempo pasó por muchas pérdidas de vidas humanas, sin contar que después de la guerra civil la ciudad quedó en quiebra. Fue la profecía y ocurrió. Una vez más lo menciono. Missouri, donde sacaron a los santos y donde el profeta dijo que caiga dureza contra esta gente que había sacado a los santos. Cuando ocurrió la guerra civil, Missouri, por ser un estado fronterizo, en ese tiempo pasó por muchas pérdidas de vidas humanas.
obviamente los santos ya no estaban. Y sin contar que después de la guerra civil, la ciudad quedó en quiebra por todo lo que pasó. ¿Te imaginas si hubieran estado los santos? De repente no pasaba esa guerra civil. No lo sabemos. Pero no te metas con los escogidos por el Señor. El profeta también da la oración y súplica por todas las naciones y por los gobernantes en el versículo 54, para que los principios de libertad, menciona la Constitución de Estados Unidos, se establezcan para siempre jamás, no para hacer política partidista, sino para que el Evangelio avance y cesen los prejuicios contra la verdad. El versículo 62 se dice que Jerusalén comience a ser redimida. El elder Orson Hyde, más adelante, quien era judío, fue a Jerusalén y dedicó la tierra de Palestina para el regreso de los judíos. El 24 de octubre de 1841 ascendió al Monte de los Olivos completamente solo, construyó un altar al Señor y ofreció una oración dedicatoria. El versículo 64 dice que los hijos de Judá comiencen a volver a las tierras que diste a Abraham. Esto también es una profecía, porque en ese tiempo que se dio no había muchos judíos en Israel, y poco a poco ha ido aumentando el regreso de los judíos a la tierra prometida. Vale hacer aclaración que hasta la fecha los israelitas o los judíos que viven en Israel obviamente tienen que luchar por su tierra y no dejan de tener guerras con los demás países. A veces nos parece injusto, a veces no sabemos qué hacer, simplemente lo mencionamos. Nosotros como santos queremos paz y oraremos por la paz. Ojalá llegue la paz, aunque las profecías son claras. Pero tenemos que orar por paz y un santo de los últimos días tiene que ser pacífico. Tiene que amar la paz. No podemos querer una guerra. En los versículos siguientes el profeta también se menciona y pide por él y por su familia. El pedido de un hombre que desde que tuvo la primera visión, lo único que ha sido su vida es llenarse de visiones, revelaciones, visitas angelicales y manifestaciones gloriosas, pero con su familia en la vida terrenal no lo ha pasado bien. Como profeta siempre estuvo para los santos y fue maldecido por los extraños que llegado el momento lo matarían. José Smith tuvo unas revelaciones espectaculares. Fue un profeta de aquellos, fue el profeta de la restauración, pero en su vida terrenal fue muy difícil. Perdió hijos con su esposa, mudándose de un lugar a otro. Yo creo que nadie hubiera querido tener esa vida. Es difícil. No dar estabilidad a tu familia. Muy complicado. Pero él lo logró. Aún así, él podía liderar una iglesia y una restauración. En el versículo 71 pide que el Señor se acuerde de todos los presidentes de la iglesia. Esta revelación se está dando en marzo de 1836. ¿Y cuántos presidentes tenía la iglesia? José Smith se refiere a los diferentes quórumes del sacerdocio y a sus presidentes de ese entonces. Todos ellos estaban organizados y asistieron a las ceremonias de dedicación descritas por el profeta. Luego en el versículo 73 dice que para la iglesia salga del desierto de las tinieblas y resplandezca. Cada vez más la iglesia es conocida y va saliendo de las tinieblas. Hoy está en casi todos los países del mundo y cada vez más la iglesia desea poder entrar y predicar el evangelio a todo rincón. Cada vez más las ideas erróneas que se tenían de la iglesia se va disipando y va siendo conocida como una iglesia donde se adora a Cristo. José Smith ora para que el reino llene toda la tierra y para que la iglesia salga del desierto y brille, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. ¡Qué ternura y qué visión! Eso es lo que hacen los presidentes de la actualidad. El profeta termina esta oración de dedicatoria con una súplica repetida 3 veces en el versículo 78. Escucha, escucha, escúchanos, oh Señor. La petición del profeta es que el Señor pueda oír esta oración y que pueda ser respondida.
El profeta exclama pidiendo mantos de rectitud, coronas de gloria y el clímax, unir nuestras voces con los serafines. Hosana a Dios y al Cordero. El templo ancla el presente en la esperanza de la resurrección y en la alegría eterna. Esta sección, mi hermano, mi amigo, enseña el simbolismo del templo, nos enseña la importancia del templo. Cada templo construido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una expresión del testimonio de este pueblo de que Dios, nuestro Padre Eterno, vive, que tiene un plan para bendecir a sus hijos e hijas de todas las generaciones. El mundo no lo va a entender. Los seguidores de Cristo sí lo entenderán. El templo está disponible para todos, pero todos no son dignos de esas bendiciones. Que no caigas, una vez más te lo digo, no caigas en lo que el mundo dice. La iglesia gasta tantísimos millones y esos millones se pueden dar a los pobres. Es mejor que le donen en lugar de construir una casa a Dios, que ese dinero lo donen a los pobres. Y a veces uno dice, ¿verdad, no? ¿Tiene cierto? No, mi hermano, no, mi amigo. Eso no es una solución. El Señor merece tener su templo. Y nosotros trabajar para ayudar al prójimo. Esto es salvación eterna. La gente, el pueblo, necesita ser salvado. Necesita tener salvación. Con esta sección aprendemos que debemos apartar tiempo fijo semanal para la casa de oración, ayuno, fe e instrucción. Si no puedes estar en un templo cercano, convierte tu hogar en un pretemplo. Cada vez que puedas ir al templo, mi hermano, esa es la idea. ¿Cuál es el objetivo? Que vayas. Trázate un objetivo también cuando vas al templo, una meta, aprende algo, sentir al espíritu, llenar de conocimiento tu alma. No somos perfectos, por lo que donde haya tropiezo, que haya pronto arrepentimiento. No demores en reparar tu alma, mi hermano. Dejemos que cada Santa Cena te prepare para gritar Hosana, con manos y corazones limpios. No olvidemos lo que hicieron los santos de ese tiempo. Piensa en Kirtland. Cortaron piedras, velaron de noche para custodiar la obra, dieron de su pobreza, hasta que el templo resplandeció. Dios aceptó ese sacrificio, llenó la casa con su gloria y llenó a su pueblo de dones. Ese patrón no ha cambiado. Cuando un corazón consagra, el cielo se acerca. Que esta oración dedicatoria se convierta en la tuya, mi amigo. Escucha, escucha, escúchanos. Acepta esta casa y reviste a tus santos de salvación, hasta que nuestras voces se fundan con las de serafines. Digamos, Hosana a Dios y al Cordero. Me pregunto, ¿cuántas horas dedico a escribir o dedicó a escribir esta oración dedicatoria el profeta? He pensado en eso. ¿Te imaginas eso? Darle forma al mensaje para presentarlo. El templo de Kirtland es conocido como un templo preparatorio para un paso más elevado. Lo que debemos saber es que hay experiencias milagrosas en la dedicación del templo de Kirtland. Hay un cuadro que te lo presento, Jesús Defensor, de Harry Anderson. Harry Anderson. Y se llama el cuadro Jesús Defensor. Si puedes ver un poco la imagen, ves a un ángel a la izquierda con alas, bueno, y un libro, y lo ves a una persona en señal arrepentida y abrazado por Jesús. Eso parece una representación de quizás pues el juicio final, y el Salvador tiene su mano sobre el hombro de un hombre. Realmente evoca un sentimiento de, no estaré solo, tengo un defensor. A mí me encanta ese cuadro, y eso es lo que representa el templo, mi hermano. No estamos solos, tenemos un defensor que nos quiere ayudar en esta vida complicada que es la vida terrenal. Solo te queda asistir al templo. Entramos a la sección 110 y veremos su historia. El 27 de marzo de 1836 fue domingo y se dedicó el templo de Kirtland. Hubo un Pentecostés moderno con dones espirituales, ángeles y profecías. Es la semana más intensa que la joven iglesia había vivido. Ya son 6 años que tiene la iglesia desde su organización. En los días siguientes siguieron ordenanzas sagradas y otra reunión dedicatoria para quienes no pudieron entrar.
Finalmente, el domingo 3 de abril, es decir, el siguiente domingo, 3 de abril de 1836, después de la Santa Cena, José Smith y Oliver Cowdery bajaron los velos del púlpito y en oración solemne y silenciosa, el cielo se abrió. Ese mismo día, en esa sala dividida por cortinas, se nos manifestó la siguiente visión. Registra el propio encabezado oficial de la sección 110 de Doctrina y Convenios, que es conocida como, ya lo mencioné, mensajeros portadores de llaves. Veremos lo que ocurre o lo que ocurrió. Veamos un poco más la historia. Domingo 27 de marzo de 1836 se dedica el templo de Kirtland y durante la reunión un ruido como el de un viento recio entra en el templo. Los hermanos profetizan y hablan en lenguas y los ángeles llenan el templo. Martes 29 de marzo de 1836, es decir, a los 3 días, el profeta administra la ordenanza de lavamiento de los pies a los hermanos líderes. Esa ordenanza ya no se hace en la actualidad. Miércoles 30 de marzo, al día siguiente, nuevamente los hermanos atienden la ordenanza de lavamiento de los pies y la Santa Cena, seguida por otro derramamiento pentecostal en el que muchos profetizan. Otros hablan en lenguas, aparecen ángeles y algunos de los hermanos ven al Salvador. Jueves 31 de marzo de 1836 se celebra una segunda reunión de dedicación del templo para quienes no pudieron asistir el día de reposo anterior. Domingo 3 de abril de 1836. José registra que asistió a la reunión de la Casa del Señor y ayudó a los demás presidentes de la iglesia a acomodar a la congregación y luego se convirtió en un atento oyente de la predicación desde el estrado. Thomas B. March y David Payton hablaron por la mañana ante un público atento de aproximadamente 1,000 personas. Por la tarde, dice, ayudé a los demás presidentes a distribuir la cena del Señor de la iglesia. ¿Te imaginas repartir la Santa Cena a 1,000? ¡Wow! Bastantes personas. Recibiéndola de los 12, cuyo privilegio era oficiar en el púlpito ese día. Después de haber realizado este servicio a mis hermanos, me retiré al púlpito con los velos caídos y me incliné junto con Oliver Cowdery, en oración solemne y silenciosa. Después de levantarnos de la oración, ambos tuvimos la siguiente visión. José y Oliver vieron al Señor de pie sobre el barandal del púlpito, con ojos como llama, rostro más brillante que el sol y voz como muchas aguas. Su mensaje fue directo y espiritual. Yo soy el primero y el último, el que vive, vuestro abogado. Se les dice, vuestros pecados os son perdonados. Alzad la cabeza y regocijaos. También se les dice, he aceptado esta casa y mi nombre estará aquí. Y reciben la promesa condicional, apareceré a mis siervos y les hablaré, si mi pueblo guarda mis mandamientos. En esta sección podemos ver que el Señor no solo acepta un edificio, consagra un pueblo que lo ha construido con fe y le promete manifestarse a un Israel obediente. Para quienes no estén familiarizados con el templo de Kirtland, quizás debo explicar que el salón de asambleas de la planta principal tenía un atril y un púlpito en cada extremo de la gran sala. En un extremo estaban los asientos de los presidentes del sacerdocio de Melquisedec, en el centro extremo estaban los asientos de los presidentes del sacerdocio arónico. Había cortinas divisorias que se podían colocar alrededor de una parte del púlpito en el extremo de la sala que corresponde al sacerdocio de Melquisedec. Estos velos aislarían al profeta y a Oliver de los demás hermanos en el estrado y de la congregación. Fue mientras estas cortinas estaban colocadas que José Smith y Oliver Cowdery tuvieron la visión. El resto de la congregación no pudo ver al Señor solo por el velo que se colocó detrás del profeta y Oliver, como se muestra en la pintura de la derecha. El templo de Kirtland no tenía un velo, como es común en los templos modernos, porque la investidura, tal como se realiza el día de hoy, aún no se había revelado en su plenitud.
Es decir, una vez más, el templo de Kirtland se parecía más a una capilla que a un templo. Todas las ordenanzas que se hacían o se hicieron en el templo de Kirtland no se hacen como en el tiempo de ahora. Es decir, todas las ordenanzas del templo, en los templos que se realizan en este tiempo, no se hicieron en el templo de Kirtland. ¿Por qué? Porque fue como un templo preparatorio. Espero que se pueda entender. No se hicieron todas las ordenanzas. Es más, el templo fue como una capilla. ¿Por qué? Porque asistían muchos. Es más, no se pedía recomendación, como ahora se pide, donde no pueden entrar todos. ¿Te imaginas en ese tiempo los pobres que dieron su tiempo y que no entren? Pues, oye, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo construí y no me dejas entrar. No, ya esto es el colmo. Entonces, no fue así. ¿Ok? Para conocer un poco más de la historia. La sección empieza diciendo que el Señor se da a conocer en el versículo 2. Y la pregunta es, ¿a quién es? A José Smith y Oliver Cowdery. El mismo Oliver que vio a Moroni por las planchas del Libro de Mormón. El mismo Oliver que vio a Juan el Bautista. El mismo Oliver que vio a Pedro, Santiago y Juan. ¿Y dónde estuvo Martin Harris? Es la pregunta. Bueno, son preguntas que podemos hacernos. Y la pregunta también que podemos hacernos es ¿por qué Oliver? Es una pregunta que también podemos hacernos y la respuesta es ¿será la fe y la obediencia que el Señor desea para que se aparezca? Para José Smith, ver al Señor resucitado no era algo nuevo. Sin embargo, en visiones anteriores el profeta nunca describió realmente lo que vio, pues el Padre y el Hijo eran tan gloriosos como para describirlos. Luego en el versículo 3 el profeta describe brevemente al Señor. En el versículo 4 también se presenta como el primero. ¿Por qué? ¿Será porque quieren que sepamos y no quede duda que el Dios primero, que es Jehová, es el mismo Jesucristo? En el versículo 6 el Señor reconoce el esfuerzo de todos por la construcción del templo. El Señor sabe que su pueblo es pobre y que aún así han podido construir un templo. Es por eso la manifestación. En el versículo 8 menciona que el Señor no solo representa a José Smith, sino también a Oliver Cowdery. Muchos hablan mal del profeta o dicen que no es un profeta elegido por Dios. Ok, puedes decir eso. ¿Y qué fue de Oliver Cowdery? Entonces, ¿también se prestó para el engaño, Oliver? ¿Tanto tiempo estuvo engañando y prestándose para el engaño? Y si es así, ¿cuál fue el propósito de engañar de José Smith y de Oliver Cowdery? Más adelante veremos que Oliver fue excomulgado de la iglesia y después de 10 años volvió, pero él nunca negó su testimonio. De eso no dicen nada los que critican a la iglesia. Es decir, se olvidan del testigo llamado Oliver Cowdery y que tuvo muchísimas visiones también. Así que cuando escuchas hablar mal del profeta, di, oye, ¿me puedes decir algo de Oliver Cowdery también? Este versículo dice que el Señor se aparecerá. A estas alturas de las Escrituras debes saber que el templo es uno de los lugares más recurrentes donde puedes sentir la presencia del Señor. No hay un testimonio, sino cientos de testimonios. Gana el tuyo, mi hermano. Obtén el tuyo. Visita el templo y ora y ten fe que en cualquier momento el Señor te testificará. Por cierto, no olvides que ese testimonio será para testificar, será para que sigas fiel, será para que prediques tu evangelio, será para que trabajes más en la obra. ¿Estás dispuesto? Espero que sí, mi buen hermano. El versículo 9 dice la investidura con que mis siervos han sido investidos. Wow, casi se me traba la lengua. Eso dice el versículo 9. El versículo 9 dice la investidura con que mis siervos han sido investidos. ¿Fueron investidos? Sí. Habían estado usando el templo para instrucción y para la obra de las ordenanzas tempranas en las semanas previas a la dedicación. ¿Recibieron la misma ordenanza que conocemos hoy como la investidura? No. La investidura tal como la conocemos aún no se había recibido. Esta investidura llegaría más tarde al profeta José, durante los años de Nabú. Pero luego, toma nota, luego se perfeccionaría posteriormente bajo la administración de Brigham Young. Sin embargo, la investidura que recibieron fue similar en poder
y gloria. Cabe mencionar que en ese tiempo también se realizaba la ordenanza del lavamiento de pies, que ya lo dije. Esta ordenanza está suspendida para los miembros en la actualidad. Hasta el versículo 10 es la visión que tuvo José Smith y Oliver Cowdery con el Señor. El templo era aprobado y eso importaba. A partir del versículo 11 se habla de otra visión y menciona a tres mensajeros, tres llaves, una obra indivisible y poderosa. La primera, Moisés, confiere las llaves del recogimiento de Israel, incluso la condición de las 10 tribus desde el norte. ¿Te imaginas? El gran Moisés del Antiguo Testamento que se te presente. El que luchó con el faraón, el que caminó con el pueblo de Israel en el desierto, el que presenció muchísimos milagros. El ministerio de Moisés es simbólico. Recordemos que con los hijos de Israel se habían extraviado. Sí, los hijos de Israel se habían extraviado, habían pasado más de 400 años viviendo en Egipto y habían perdido el espíritu y el evangelio de sus padres, los israelitas. Moisés los sacó de este estado perdido y caído. En las escrituras, Egipto puede simbolizar a Babilonia o al mundo. Moisés literalmente reunió a los israelitas y los sacó de Egipto, los sacó de Babilonia, los sacó del mundo. Su intención era llevarlos a la tierra prometida como un pueblo preparado para disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, esto es un simbolismo o sentido figurado. El presidente de la iglesia está haciendo lo mismo. Los israelitas dispersos por todo el mundo deben ser reunidos. Deben salir de la Babilonia espiritual y disfrutar de las bendiciones del pacto. El objetivo es prepararlos para la edificación literal de Sion, donde disfrutarán de la presencia misma de Jehová. En el versículo 12 se menciona la visita de Elías. Elías otorga la dispensación del Evangelio de Abraham. Todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio del convenio. El Elías que se menciona no se sabe quién es. No olvidemos que Elías también es un título que se da a alguien para cumplir ciertas funciones. Y la pregunta es, ¿para qué vino? Para entregar la dispensación del Evangelio de Abraham. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es el Evangelio de Abraham? El Evangelio de Abraham se refiere al gran convenio abrámico, donde los fieles reciben promesas de aumento eterno, promesas de que a través del matrimonio celestial, su posteridad eterna será tan numerosa como la arena del mar o las estrellas del cielo. Así, el Evangelio de Abraham era el matrimonio celestial, incluyendo la pluralidad de esposas. Poco a poco, si te das cuenta, ya vamos entrando a otros temas más profundos que luego veremos. El Evangelio de Abraham es para proveer un linaje para la porción elegida de los espíritus preexistentes. Un evangelio para proveer un hogar en la eternidad para aquellos que viven la plenitud de la ley celestial, es decir, el matrimonio celestial. Es decir, tener hijos y muchos como familia, pero no hijos regados, sino hijos que vivan decentemente y dentro del evangelio para ser una familia celestial. Te voy dando un adelanto. La pluralidad de esposas indica tener más hijos, por si acaso. Hijos, pero dentro del evangelio y bien criados. Te voy dando un adelanto. ¿Y por qué se le conoce como el evangelio de Abraham? ¿Por qué Abraham? Esa es la pregunta. A ver, ¿recuerdan a Abraham? Ok. Abraham no pudo tener hijos con Sara, que era su esposa, y tuvo a Ismael con su criada, y luego en la vejez de Sara tuvo a Isaac. Es decir, para que pueda cumplirse la promesa dada que su posteridad será como las estrellas y las arenas del mar. Luego tuvo otra visión, dice el versículo 13. ¿Quién vino? Elías el profeta, que no gustó la muerte. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que se fue en un caballo? Sí, en un carro de fuego al cielo. Dice en el Antiguo Testamento en el versículo 13. Nada más que era Elías el profeta. Vemos un poco más de historia, pero la historia judía.
En esta sección se menciona que Elías sí vino. Vino al templo de Kirtland el 3 de abril de 1836. Ahora, también debemos saber que los judíos tienen, te cuento esto, que los judíos tienen como tradición la promesa y la expectativa de la venida de Elías. Esa es la última promesa del Antiguo Testamento. En los últimos versículos de Malaquías debemos saber que la Pascua judía es celebrada 7 días y los días varían porque es en base a la luna, por eso cambia de fecha. En 1836, donde estaban celebrando la dedicación del templo, la Pascua empezó el viernes, 1 de abril. No olvidemos que el día para ellos empieza con la puesta del sol, que más o menos es a las 6 de la tarde. Por lo que hasta el sábado es un día, y del sábado al domingo 3 de abril es el segundo día. Es decir, el 3 de abril de 1836 era el segundo día de la Pascua judía. ¿Y cuál es la tradición? Es tradición judía que en la segunda noche de la Pascua se debe dejar abierta la puerta y colocar en la cabecera de una mesa una silla y una copa llena de vino con la esperanza de que Elías venga. Mientras los judíos cenaban en el segundo día de la Pascua, en ese entonces, es decir, el sábado en la noche, y como el día dura hasta el domingo, es interesante, especialmente a la luz de esa tradición judía, que el 3 de abril de 1836 fuera el segundo día de la Pascua. El simbolismo es hermoso. Elías llega, ¿a dónde? A Kirtland, como se espera, a un hogar. Viene a una copa de vino, el vino sacramental. Viene a convertir corazones, que es más que cambiar mentes, convierte corazones. Elías vino a Estados Unidos, a Kirtland, a su templo, pero no a los judíos. Y se apareció al profeta, el mismo día que los judíos lo esperaban en Israel, y todavía lo siguen esperando. Elías ha regresado, gracias a Dios. ¿Y por qué tienen esa tradición los judíos? Porque se cree que Elías es el precursor que anunciará la venida del Mesías y la redención de Israel, marcando el fin de la Pascua, la fiesta de la libertad. Y en el templo de Kirtland, ¿a qué vino Elías? Vino a otorgar sus llaves. La obra ahora podía comenzar en los templos para sellar lazos eternos entre esposos y esposas, entre padres e hijos, mediante el poder sellador de Dios. De esa manera cumplir lo que dice el versículo 15. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Hago un alto aquí para explicar algo que ya expliqué en la sección 2 de Doctrina y Convenios. Los padres representan a los espíritus que han fallecido. Es 1836 y los padres representan a los espíritus que han fallecido. Una vez más, es 1836 y todos los espíritus hasta esa fecha que han fallecido están listos para aceptar el bautismo que se haga por ellos en ese tiempo. Es decir, sus corazones volverán a sus hijos, como dice el versículo 15. Pero este versículo también dice que el corazón de los hijos volverá a sus padres fallecidos. Pero eso no se podía hasta ese momento. ¿Y por qué? Porque no habían datos. En ese momento no existían sociedades genealógicas. La historia confirma que la investigación familiar en América comenzó generalmente con la formación de la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra en Boston, y eso se hizo en 1844. Tuvieron que empezar a recolectar datos de los fallecidos. Los que han ido al templo saben eso. Solo una vez, que es la primera vez, realizas ordenanzas por ti, y las demás veces las ordenanzas realizadas serán por las demás personas fallecidas. Obvio que ahora también se nos pide que hagamos búsqueda de datos para poder realizar ordenanzas. Espero que se entienda. También dice que para que el mundo entero no fuera herido con una maldición, la maldición está en el mundo y se ve que en aquellos que se hacen la pregunta, el amor de padres a hijos o de hijos a padres, el amor de esposos, ¿qué pasará cuando muramos? ¿Se terminará? ¿Dónde serán nuestros padres? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará nuestro esposo o esposa
¿Seremos esposos después de la muerte? Mientras el mundo sufre, por esto la bendición es que la ordenanza del sellamiento pueda continuar. Al terminar esta sección, mi hermano, el 3 de abril de 1836 fue un domingo de Pascua o domingo de resurrección. Y para muchos judíos, época de Pascua, cuando se esperaba el regreso de Elías, ese mismo día Elías realmente vino al templo de Kirtla y puso en marcha el ciclo final de preparación para la venida del Señor. Debemos saber que José Smith había recibido el sacerdocio de Pedro, Santiago y Juan, y tenían todo el poder del sacerdocio, pero no tenían las llaves. En otras palabras, José tenía poder, pero no permiso para enviar misioneros a nivel mundial, ni para realizar ordenanzas del templo hasta que Moisés, Elías y Elías el profeta le trajeron las llaves, el permiso para ejercer el sacerdocio de esa manera. ¿Qué cambió en la tierra a partir de ese día? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Los templos de ordenanzas, con las llaves recibidas, se comienza a enseñar y administrar ordenanzas del templo. Investidura y sellamientos. Poco a poco se va revelando todo. El Señor sigue avanzando su obra, mi amigo. La iglesia de Jesucristo se restauró. Tú eres parte de ella. Sigue fiel, ten fe y seamos una iglesia más sólida, más fuerte. Quieras o no, la iglesia seguirá avanzando. Sé parte de esa iglesia de Cristo. No te quedes. Únete a la iglesia. Y únete fielmente. Para terminar, quisiera contar algo más. Esto es como dato adicional. La construcción del templo de Kirtland no fue fácil. Fue de muchos sacrificios, sangre, sudor y lágrimas. Al comienzo, cuando el profeta dijo para construir un templo, los miembros dijeron, ok, está bien, lo haremos de troncos. No olvidar que acá en Estados Unidos es normal o fácil, en cierta manera, construir una casa de madera o de troncos, porque es lo que abunda. Pero José Smith dijo, ¿en serio? ¿Al gran Dios de Israel le daremos una casa de madera? Lo construiremos de piedra. Y los santos dijeron, ¿en serio? En ese momento había 150 miembros de la iglesia viviendo en el área de Kirtland. 150. Eso es como un barrio ahora mismo. ¿Se imaginan si su obispo los sentara y les dijera, hola chicos, hola muchachos, bien hermanos, hermanitos, a ver, ¿me prestan atención? Vamos a construir un templo. Y todos digan, ¡yupi! Y tenemos 150 de nosotros. Intentémoslo. Así empezaron. Ya cuando terminaron, eran como 1300. ¿Te animarías? Te cuento más para que sepas. La profesión de Brigham Young. Ahora, antes de eso, he dicho que, y estoy diciendo que, no, yo dije que el templo también tenía madera. Ojo que tenía cemento o piedra, pero también tenía madera. Y la mayor parte es la madera, lo que decora, las bancas, todo. Y basta que se prenda uno, se prende todo. ¿Verdad? A eso me refería, no que era las estructuras todas de madera, sí era revestida con madera y llevaba obviamente la madera, mucha madera, pero basta que se ponga un poco de madera, se prende todo, ¿verdad? A eso me refería, pero el templo estaba de piedra también, en su mayoría. La profesión de Brigham Young, el que sería el sucesor de José Smith, era la carpintería y la vidriería. Así que él tuvo, él y uno de sus hermanos estaban construyendo e instalando las ventanas en el templo de Kirtla, para que lo sepas. ¿Eh? Es decir, todos estaban manos a la obra. Bueno, ¿el profeta dirigía y estaba sentado bajo sombra? No, mi amigo. El profeta José Smith también trabajaba. El propio José estaba en la cantera trabajando con una piedra a mano y cargando carretas. De hecho, una vez cada 10 días, esto era un diezmo de su tiempo. Cada carreta en Kirtland se usaba para transportar piedra de la cantera al sitio del templo. Las hermanas participaban sembrando o haciendo alfombras, cosiendo los velos del templo y confeccionando ropa para los obreros. Incluso cuando muchos de sus obreros estuvieron ausentes durante el campamento de Sion para no detener la obra, incluso las hermanas transportaron la piedra. Los santos eran pobres y lo dieron todo.
Es por eso que el 27 de marzo de 1836, cuando dedicaron el templo, fue la emoción pues contenida al ver la obra terminada. Habría sido una experiencia transformadora para los presentes. La historia de la iglesia dice, la congregación comenzó a reunirse en el templo alrededor de las 7, una hora antes de que se abrieran las puertas. Muchos hermanos habían venido de la región para presenciar la dedicación de la casa del Señor y compartir sus bendiciones. Tal era la ansiedad en esta ocasión que cientos de personas, probablemente 500 o 600, se reunieron antes de que se abrieran las puertas. En un evento como ese, con tanta anticipación, la gente acampa en fila antes de que llegue. No quieren perderse la oportunidad de entrar. La historia dice que recibieron entre 900 y 1000. Como ya lo mencioné, para mí, yo no sé, no creo que hayan entrado cómodamente 1000 personas. ¿Por qué? Porque es muchísima gente. Muchísima. Muchos no entraron. ¿Y qué hizo el profeta? De hecho, se sintió tan mal que la gente tuviera que perderse la dedicación allí, que repitieron el servicio de dedicación más tarde en la semana para que la gente pudiera estar presente, escuchar la oración dedicatoria y participar en los procedimientos. Creo que la dedicación comenzó a las 9 y no terminó hasta las 4. ¿Te imaginas sentado hasta esa hora? Y muchos no soportamos una hora sentados y ya tenemos hambre, que no, que mis tripas suenan, que mi barriga, hermanito, me va a dar gastritis. En la sección 109 hubo un intermedio de 20 minutos, pero casi nadie se fue. Es como si hubieran, si se fueran, pierdes tu asiento. Muchos santos pensaron que el milenio había empezado por el espíritu que se vivía. No debemos olvidar que cuando construyeron el templo había días en que dormían dentro de los muros del templo, con armas en la mano, para intentar evitar que las turbas destruyeran el trabajo de ese día. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor exige o pide a su pueblo que lo dé todo? Para que entiendas el valor, mi hermano. Es como cuando tienes un hijo que no entiende que tiene que estudiar, no entiende que le tiene que ir bien en la escuela, para que el hijo solo, pero el hijo solo ve que es levantarse temprano, ir de mala gana al colegio, estudiar, hacer tareas, pero cuando termina, recién ve el logro, recién entiende que valió la pena. El templo, mi hermano, es real y hoy tenemos templos. Visitémoslo. Te comparto esta pequeña parte para que lo tengas en mente, sepas un poco más de historia, sabiendo que se restaura el templo. Hay visiones. Y sí, mi hermano, en este tiempo ya tenemos todos templos. Visitémoslo. Esta iglesia es verdadera y nos ha dado la oportunidad de tener templos para visitarlo y conocer un poco más al Señor. Que te haya gustado la clase. Te espero la próxima semana, siempre para aprender un poco más. Gracias por acompañarme.